mi derecho. Más bien haría falta de que a usted le habiliten una nueva opción en el sistema que sea, pues no punto de información, sino un punto de insulto, los 3 minutos de fama y de insulto a los que acostumbra, porque ningún punto de información que usted ha solicitado ha tenido información, sino solamente insultos. Yo lamento, la verdad, este tipo de actitudes. Yo no sé a qué rato le absorbieron el espíritu o es que en verdad logró engañarnos a todos. Sin embargo, yo quiero seguir con mi debate, señor presidente. Yo estaba haciendo aportes a la ley orgánica de la función legislativa y en ese sentido continuar con el hilo. Les decía que es importante que se hagan respetar las resoluciones del Pleno de la Asamblea Nacional, porque no pueden ser acciones hipócritas las que se hagan desde las resoluciones del Pleno de la Asamblea Nacional, como las que ya les manifestaba en el caso del levantamiento de la reserva de información del Banco del Pacífico, que precisamente, por ejemplo, asambleístas como el asambleísta Pachala lo solicitaron, junto con el asambleísta Albornoz, un pedido puntual mío también, pero a la hora de la hora en la mesa resulta que se hacen bolas y los mismos proponentes, en este caso el asambleísta Pachala, dice que esperen que no está levantada la reserva de información. Estas cosas son las que debilitan la imagen de la Asamblea Nacional. No debilita el debate que debe nutrir, desde luego, las posiciones diversas, debilita la hipocresía, debilita la corrupción, debilita la complicidad. Y por eso es importante que nos enfoquemos en que las reformas que logremos a través de la ley de la función legislativa ataquen precisamente esos males pues mal concebidos en este periodo legislativo y probablemente en muchos otros. Y yo quiero referirme también a lo que ocurre con la Comisión de Fiscalización. Es necesario, es urgente que se entienda lo que es para todos nosotros comprendidos, pero que se entienda al rigor y completa y generalmente. Un informe de una comisión no tiene carácter vinculante con la decisión del Pleno. Es un instrumento de asesoría, por tanto, no puede de ninguna manera determinar un proceso. En este caso, la Comisión de Fiscalización no puede frenar un juicio político, tiene que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional, sea cual sea el pronunciamiento, si es informe favorable, si no es informe favorable, si no hay acuerdo inclusive entre los miembros de la mesa para que no se constituya en un foco de corrupción o en un freno para la fiscalización precisamente esos espacios. Así que mi apoyo completo a que esto pase, que la fiscalización no se detenga con el informe de la Comisión de Fiscalización. Ahora yo quiero entrar a un tema que me parece que es absolutamente necesario. Miren, compañeros asambleístas, hace pocos días y recién hace 2 o 3 días salía en las noticias de todo lo que hicieron algunos legisladores involucrando a otros, a los niños que recogen, a los que les reparten plata en las casas, una serie de aspectos. La Asamblea se ha visto maniatada por las diferentes malinterpretaciones de la ley orgánica de la función legislativa para poder actuar en la forma debida que debe actuar, precisamente para poder sancionar rigurosamente este tipo de actos. ¿Qué pasó con el caso del asambleísta Mendoza? Se presentó lamentablemente, o más bien para favor del asambleísta Mendoza, renuncia en medio proceso y evita un proceso inminente de destitución que se venía encima. Lo mismo ocurrió con el asambleísta Suero, porque no hay claridad en la norma de que el proceso no puede suspenderse por la renuncia del legislador, cosa que debería interpretarse supletoriamente con la ley orgánica del servicio público, pues cuando existe un proceso de sumario administrativo, por ejemplo, no se detiene de ninguna manera un proceso sancionatorio por renuncia del servidor, así que debe seguir su curso y no puede terminar porque no es lo mismo, aunque la Constitución manda a que pierdan sus cargos cuando cometen alguna de las prohibiciones establecidas en la ley. Esto no puede quedar simplemente con la pérdida del cargo por renuncia, porque no es lo mismo renunciar que ser destituido. La destitución tiene consecuencias mayores y esas consecuencias precisamente son, por ejemplo, la inhabilitación al servicio público, pero sobre todo la vergüenza pública, que es lo que se tiene que lograr, ojalá, a través de estos procesos que se dan internamente. Por eso mi pedido puntual, presidente, es de que se hagan reformas a 2 artículos específicos de la ley orgánica de la función legislativa. Por ejemplo, sustituir el párrafo final del 163 de la ley orgánica de la función legislativa por el siguiente. Quien incumpla alguna de las prohibiciones establecidas en el presente artículo será destituido del cargo.
perdiendo su calidad de asambleísta y por tanto quedará inhabilitado para ejercer cargo público conforme determina la ley. Esto sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a las que hubiera lugar. La Constitución de la República, presidente, en el artículo 127 y la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente en el 163 establecen con claridad las prohibiciones para los y las asambleístas con las correspondientes consecuencias, principalmente la pérdida de su calidad de legislador. En el Ecuador, la única forma de perder un cargo, las formas de perder un cargo de elección popular se encuentran expresamente establecidas en la ley y son precisamente revocatoria de mandato, renuncia o destitución. A lo que se refiere precisamente la Constitución es a la destitución. Por eso, al ser la destitución el único proceso sancionador que se ejerce desde el nivel institucional a través de los órganos llamados constitucionalmente, lo que corresponde es aclarar que la figura de terminación del cargo que se estipula en este procedimiento naturalmente se trata de un proceso de destitución, es decir, una terminación forzada del cargo sustentada en debido proceso por causa de transgresión grave a las normas establecidas y principalmente por la omisión de las prohibiciones. La terminación del cargo a la que se refiere este artículo, al ser una destitución, se somete a las normas establecidas para el efecto y sus correspondientes consecuencias. La destitución, de acuerdo al artículo 49 de la LOCEP, incluye la inhabilitación para el ejercicio de cargo público, que debe quedar claramente establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recordemos otros procesos también sancionadores que se han dado contra asambleístas en este periodo. De ninguno está vigente, por ejemplo, una prohibición de ejercicio del cargo público. Prueba de ello es que asambleístas destituidos fueron a ejercer cargos para este gobierno en este periodo sin objeción alguna de los órganos de control, y esto tiene que quedar aclarado. También, a continuación del inciso final del 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presidente, una vez pedimos que se coloque lo siguiente, que una vez calificada la solicitud y denuncia juramentada por parte del CAL, el proceso de investigación no pueda verse interrumpido por renuncia posterior del asambleísta investigado. La justificación para eso es clara. Los procesos sancionadores deben ceñirse a las normas del debido proceso, pero también deben procurar no ser burlados, ya que representan la respuesta institucional, presidente, ante las faltas cometidas por un legislador. La LOCEP, en su artículo 45, sobre la renuncia en sumario administrativo, define que, sobre la renuncia precisamente en sumario administrativo, define que al haberse iniciado un proceso de sumario en contra del servidor, que durante el proceso presentare renuncia no se suspenderá y continuará aún en ausencia de dicho servidor público. Las renuncias presentadas durante el proceso sancionador no pueden constituirse de ninguna manera, presidente y compañeros legisladores, en herramientas para evadir sanciones, como lamentablemente ya ha ocurrido en la Asamblea Nacional. Aún con el objetivo de la pérdida del cargo se cumple con la renuncia, la consecuencia, de acuerdo al origen de la pérdida del cargo, varían sustancialmente. Esta es la exposición que quiero dejarles a ustedes. Tenemos en la mano la posibilidad de resolver un problema que también nos ha dado muchos dolores de cabeza. No pueden seguirse burlando los asambleístas metidos en casos de corrupción, los asambleístas que han incumplido las prohibiciones establecidas en la Constitución y en la ley, burlarse de la Asamblea renunciando. Presidente, compañeros legisladores, espero que la mesa de la Comisión de Justicia asuma con total seriedad este tema y ojalá recoja esta observación, que no es un pedido mío, es un clamor del pueblo ecuatoriano. Ya basta de que veamos inmóviles, cruzados de brazos, cómo se burlan de la justicia, cómo se burlan de las instituciones. Esa es mi intervención. Muchas gracias, señor presidente. A usted, asambleísta Villalba. Tiene la palabra el asambleísta Eddie Peñafiel. La asambleísta Lira Villalba solicitó la palabra. Este es en el marco de su solicitud de la palabra. El anterior fue un punto de información. Gracias, señor presidente.